Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de ECO. El programa de esta noche va a tratar sobre la reforma de la Unión Monetaria Europea. El 28 de junio de este mes, el 28 de junio, tendrá lugar una cumbre del Consejo Europeo, donde, entre otros temas, se va a tratar esta reforma de la zona de la Unión Monetaria y del euro. Para este debate contamos con Miguel Otero, investigador del Instituto Elcano y profesor del Instituto de Empresa. Contamos también con Antonia Calpo, catedrática Jean Monnet de la Universidad a Distancia, y contamos con Miguel Carrión, analista de banca y colaborador de Eurointelligence. Entonces, presentados nuestros invitados, nos gustaría empezar con el programa, y nos gustaría que los tres invitados nos explicasen en un breve minuto cómo está la situación, el euro actualmente, y cómo ven ellos la situación actual de la moneda única. Miguel, por favor, empezamos contigo. Hola, buenas noches a todos. Placer estar aquí, en primer lugar. Ahora mismo la zona euro pues ha pasado quizás pues la fase más existencial, de crisis existencial de la moneda, que fue 2012 con el posible Brexit, ¿no? Salida de Grecia de la Unión Monetaria, y 2015, que tuvimos otro episodio similar. Está creciendo más, ha habido políticas monetarias muy expansivas en los últimos años, también incluso en la política fiscal la Comisión ha relajado un poco también ese área. Pero bueno, tenemos todavía, pues como ha dicho Macron y han dicho prácticamente todos los economistas que han analizado la zona euro, todavía tenemos una casa a medio construir, que hay que acabarla, y donde, bueno, pues hay algunos países que pues no están creciendo tanto como otros, particularmente Italia. Desde que entró en el euro, pues está en estancamiento, y la gran pregunta es si realmente se debe al euro o si se debe a factores estructurales de la economía italiana que hacen que esté en dificultades. Y bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno en Italia más crítico, yo diría más crítico que euroescéptico, creo que es más crítico con el euro, y por lo tanto pues hay una mayor tensión hacia esa cumbre, donde lógicamente Francia y Alemania van a llevar la voz cantante, pero donde hay posiciones muy opuestas entre los países que quieren más integración y aquellos que dicen pues hay que hacer los deberes en casa antes de seguir con la integración, que suelen ser los países del norte de Europa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Antonia, por favor, ¿nos podrías, así a modo de introducción, dar tu opinión sobre cómo está actualmente la Unión Monetaria Europea? Bueno, yo recordaría las palabras del presidente de la Comisión de hace 2 años, cuando nos decía que la Unión Europea no atraviesa por sus mejores momentos. Yo incluso me remontaría a años anteriores, por lo menos desde octubre de 2009. La Unión Europea no atraviesa por sus mejores momentos, y desde luego la Unión Económica y Monetaria, que es el tema también que traemos hoy aquí. La Unión Europea se ha enfrentado desde ese año con una crisis financiera interna muy fuerte, con una crisis de deuda soberana muy importante que ha afectado a los países periféricos fundamentalmente, por razones que no vamos a explicar en estos momentos. Y después se ha enfrentado al abandono, al intento de abandono, ya está en marcha, del Reino Unido de la Unión Europea, no del área del euro, porque no pertenece a ella, pero sí tiene implicaciones con sus compromisos y su aportación al Banco Central Europeo, que nos va a afectar en las negociaciones. Con la crisis de los refugiados también, que afecta, digamos, de alguna manera desequilibra el componente de estabilidad que se pretende en la Unión Europea, no solamente de estabilidad monetaria, sino de estabilidad económica. Y digamos que tiene unos retos muy importantes, como ha dicho Miguel ahora mismo, pues tiene también el reto de países que no solamente tienen unas posiciones, tienen unos partidos políticos, unos de extrema derecha y de extrema izquierda,
que está afectando de manera o amenazan también ese equilibrio que todos pretendemos que exista en la Unión Europea. Y en fin, es decir, no ha atravesado por sus mejores momentos desde hace años. Muy bien. Muchas gracias, Antonia. Miguel, por favor, un minuto dándonos tu opinión sobre cuál es la situación actual de la Unión Monetaria. Bueno, pues yo sí que iría un poco a la crisis y cómo se salió de ella. Uno de los análisis de las causas de la crisis fue que fue una crisis de balanza de pagos en los países que entraron en crisis, el saldo externo. Entonces, los países europeos, en parte por el pacto fiscal, como han reaccionado a esto ha sido adoptando posturas de saldo externo positivo. Entonces, España, por ejemplo, antes tenía un saldo externo negativo, ahora tiene un saldo positivo. Italia tiene saldo externo positivo, Grecia tiene saldo positivo. Entonces, como resultado de esto, la Unión Europea, la zona euro en su conjunto, de pasar a tener un saldo neutro, ha pasado a partir de 2012-2013 a tener un saldo positivo que actualmente está en torno al 2% del PIB de la Unión Europea. Y eso a nivel mundial es una cantidad muy grande. Entonces, mi pregunta hace unos años, en torno a 2014 o así, era ¿esto es sostenible? ¿El resto del mundo va a acomodar? Porque si la Unión Europea quiere exportar un 2% de su PIB neto, el resto del mundo tendrá que importarlo. Entonces, el resto del mundo va a tolerar ese flujo. Y estamos viendo que Estados Unidos con Trump no lo tolera. Estados Unidos ahora va a entrar en una guerra comercial y de alguna manera también el Brexit va en la misma dirección, porque uno de los argumentos en el debate del Brexit es que como Alemania exporta mucho al Reino Unido, el Reino Unido es un importador neto, la Unión Europea tiene interés en mantener al Reino Unido en la Unión Aduanera, estas cosas. Entonces, nos encontramos con dos grandes socios comerciales, con grandes saldos positivos para la Unión Europea que están rompiendo las relaciones comerciales que existían. Y eso puede ser la fuente de la siguiente crisis. Más que la deuda soberana o más que los bancos, es posible que la salida de la crisis nos genera una vulnerabilidad que es la dependencia de la zona euro de ese saldo positivo comercial que ahora está en cuestión por parte del Reino Unido, de Estados Unidos y veremos si China. Muy interesante las sugerencias que habéis mencionado los tres. Me gustaría, pues, en un primer bloque de una introducción de cómo hemos llegado aquí, por qué hemos llegado a esta situación. Y me gustaría empezar contigo, Miguel, que nos explicases un poco por qué se creó el euro. ¿Cuáles fueron las razones por las que se creó el euro? Pues yo creo que, hay razones políticas y en principio ha sido siempre un proyecto tanto político como económico. Entonces, las políticas son, por la misma razón que se creó también la Unión Europea, en el sentido de paz en el continente, y esa paz pues está ya escrita en los tratados, que es una unión cada vez más estrecha, ¿no? Y la unión monetaria es justamente prácticamente la bandera de eso, ¿no? Es la bandera de eso porque los primeros pensamientos de crear una moneda única, no hay que remontarse tampoco a Charlemagne, ¿no? ni a Víctor Hugo, ni nada por el estilo, pero sí que una vez que se rompe el sistema Bretton Woods de la década dorada después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se ven enfrentados a un nuevo sistema, un sistema de cambios flotantes y una inestabilidad en los tipos de cambios enormes, y prácticamente en el ADN de los europeos está no tener esa inestabilidad. Sí. Entonces se construyeron muchos mecanismos para mantener los tipos de cambio los más próximos posible, y se vio que probando la única manera realmente de solucionar esto era crear una moneda única que también facilitaría el mercado único, ¿no? O sea, puedes comparar precios, tienes menores barreras de transición o de transacción en las actividades económicas. Entonces hay todo, una teoría económica que explica un poco por qué ciertos países que son similares crean un euro, ¿no? Sí. Pero claro, muchos de esos países no son similares. Claro, ahí has tocado un punto, Miguel, que me gustaría, pues, por ejemplo, planteárselo también a María Antonia. Es decir, si te he entendido correctamente, o sea, una idea, es decir, aunque los países que conforman el euro, que van a formar el euro, no son similares, con el paso del tiempo o con la propia dinámica económica dentro del euro sí podrían convertirse en más similares. ¿Eso ha sido así
así. Y si me permitís también una segunda pregunta, primero tú, María Antonia, luego si te parece tú, Miguel. ¿Hasta qué punto el euro ha agudizado un poco las diferencias que hay entre los países que componen la zona euro? María Antonia, si quieres empezar. Vamos a ver, tomando lo que tú acabas de decir, vamos a ver, cuando cayó Bretton Woods en 1971, en agosto de 1971, Europa, entonces la Comunidad Económica Europea, tenía planteado ya un plan monetario, que era el Plan Werner. Era un plan monetario, digamos, de desligarse un poco de los desequilibrios que estaba atravesando la economía internacional y sobre todo el Bretton Woods, sobre todo el funcionamiento del dólar, por la financiación de la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se rompe en Europa, todo eso se deja de lado porque cae Bretton Woods. Cae Bretton Woods en agosto del 71 y en el mes de diciembre se llega a un acuerdo con los acuerdos de Washington para, digamos, volver un poquito a la normalidad del sistema monetario internacional, que era realmente lo que era vigente. Porque en el Tratado de Roma no se habla nada de la situación monetaria, de los temas monetarios. No se habla nada. ¿Por qué? Porque no hacía falta. Porque Bretton Woods garantizaba el funcionamiento monetario. Entonces, una vez que Bretton Woods empieza a fallar, una vez que el sistema monetario internacional entra en fallo en la década de los años 60, entonces es cuando los europeos empiezan a pensar en la estabilidad monetaria. Bueno, pues todo eso discurre hasta digamos, como no voy a explicar ahora, pero hasta la mitad de la década de los años 80, en el que en el año 87 se aprueba la Acta Única Europea, que es la primera modificación importante del Tratado de Roma. En ese Acta Única aparece una especie de plataforma para hablar de los temas monetarios en Europa e introducirlos en un tratado. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa ocurre que la política monetaria alemana y el marco alemán eran el eje, el ancla de los sistemas de funcionamiento monetario de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, era un sistema asimétrico. ¿Qué significaba? Pues que todos los demás países se ajustaban a la política monetaria alemana y al funcionamiento de los alemanes. Entonces pensaron que lo mejor sería un sistema equilibrado una vez que se produjo la crisis del sistema monetario europeo en el año 92. Entonces se piensa que lo mejor es arreglar la situación, se piensa también establecer un tratado, el Tratado de Maastricht, donde ya al principio ni se hablaba del euro. El euro es una cosa completamente nueva, desde el plan de Delors nadie pensaba que establecer una moneda única para todos los países europeos, bueno, eso era una quimera, nadie lo pensaba. Pero ya transcurridos unos años, la Unión Monetaria Alemana con la caída del muro de Berlín, entonces ya el establecimiento de una idea monetaria en Europa que se cristalice en una moneda que suponga el pertenecer a un área monetaria común de forma clara, pues se fue digamos cristalizando y ya aparece en el tratado. ¿Qué ocurre con el euro? El euro ha aglutinado el sentimiento común, el sentido de pertenecer a Europa. Se pueden comparar los costes de los países, favorece a las personas que viajan, en fin, eran argumentos favorables, aparte de aglutinar el sentimiento europeo. Aparece la crisis de las hipotecas subprime, la crisis financiera, la crisis de deuda soberana, y el eurosistema lo que se traduce en el eurosistema es una profunda falta de gobernanza en la parte de la unión económica, porque la unión económica y monetaria consta de dos partes, la unión económica y la unión monetaria. La unión monetaria pues estaba fácil porque había un acuerdo ya desde la década de los años 70 del objetivo de estabilidad monetaria. Eso era fácil. Pero la unión económica era más difícil. Entonces, bueno, con la unión teníamos el mercado único, la acta única, y eso compatibilizaba un poquito, ¿no? Entonces se trataba de trabajar alrededor del concepto de unión económica. Con la crisis financiera, la crisis de deuda soberana, se ponen de manifiesto y de relieve que en Europa hay muchas lagunas en el eurosistema. Fundamentalmente en el área de la unión económica. Eran coordinación de las políticas macroeconómicas, acuerdos intergubernamentales, mientras que en el área monetaria no ocurría eso. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene un objetivo de estabilidad de precios y eso estaba claro. Entonces, el problema que se planteó y el que ha planteado en la crisis del eurosistema es los problemas planteados en el área de la unión económica, en el sistema de gobernanza de la unión económica. Entonces,
¿Y dónde estamos hoy? Pues estamos hoy en un eurosistema que está todavía sin completar. Sí. ¿Me permites, Antonia, que quería dar la palabra a Miguel? Miguel, ¿crees que tal como se ha diseñado el euro ha sido un factor que ha agudizado, como ha señalado Antonia, la crisis su origen no es europeo, pero la forma en la que está diseñado el euro, es decir, ha contribuido a agudizar la crisis en Europa? Bueno, lo que es patente es que durante los años precrisis se generaron estos desequilibrios macroeconómicos inmensos en diferentes países y de alguna manera, por un lado, la política monetaria común y por otro lado, esta idea que tenía todo el mundo de que ya se había convergido, hizo que ni los mercados distinguiesen entre bonos de diferentes países ni los países se preocupasen de esos desequilibrios. Entonces, en realidad, lo que se ha visto es que efectivamente no se produjo la convergencia, porque cada país fue en la dirección en la que era más fácil ir a cada uno. Y de hecho, que después de la crisis, cuando se han introducido cosas como el pacto fiscal y estas cosas, tampoco ha habido convergencia, digamos, ha habido convergencia en temas de déficit, por ejemplo, todo el mundo ha reducido su déficit y tal, pero se ve que no está habiendo convergencia en temas de empleo, en temas de productividad, en temas de la economía real que van a afectar a la gente. Es decir, seguimos teniendo que Grecia y España tienen paros. Bueno, España tiene ahora en torno al 17%, pero durante mucho tiempo tiene el paro por encima del 20%. Italia tiene un grave problema de productividad que no se está resolviendo. Hay problemas de disparidad de inversiones. La inversión no fluye de los países con exceso de capital, los países con poco capital. Es decir, si capital alemán, que dicen que no tienen dónde invertir en Alemania, se invirtiese fácilmente en el sur de Europa en capital productivo en lugar de capital especulativo, pues mejoraría muchas cosas, pero es que las perspectivas nacionales siguen existiendo y impiden. Entonces, al final, la gente que estudia este tipo de cosas están viendo que realmente hay una divergencia económica real entre los países. Sí, Antonio, quería te ves. Yo, estando de acuerdo con Miguel Carrión, yo querría decir que en el caso del diseño que tú decías de la moneda única del euro, es que estábamos muy contentos todo el mundo con tener el euro. Ese será el problema. O sea, había tanto entusiasmo porque eso se pusiese en marcha, porque era un proyecto importante y era la primera reforma que se producía en el mundo, la primera reforma de lo que era un sistema monetario desde la caída de Bretton Woods. Entonces, desde luego a los analistas y a los investigadores nos encantaba. Estábamos todos entusiasmados, a los políticos también, a los políticos europeos también, porque incluso cuando no se cumplían los criterios de convergencia nominal que se establecieron, pues se hizo todo lo posible con contabilidades tal para meterse como sea. Engañando como sea, quiero decir, era un proyecto que entusiasmaba y entusiasmaba porque cuando se iba bien, la economía funcionaba, todo estaba muy bien, pues los proyectos parece que no tienen ningún problema. ¿Qué ocurría? Que había fallos importantes y fallos importantes, incluso, como he dicho, en el aspecto monetario, que es un bloque muy bien diseñado, pues había dos fallos, en mi opinión, que yo siempre lo dije, en fin, había dos fallos muy importantes, que era quién iba a ser el prestamista en última instancia en caso de una crisis monetaria. ¿Quién iba a ser? Entonces se decía, bueno, se supone que si hay una crisis financiera de carácter sistémico, pues será el Banco Central Europeo, pero no había nada. No son los tratados, de hecho. No había nada, claro. Al final no ha tenido más remedio que salir que hacer frente a los problemas sistémicos, ¿no? Financieros. Pero bueno, había esa laguna de profundo calado. ¿Quién iba a ser el prestamista? ¿Y quién se encargaba de la supervisión financiera de las entidades? Esa era otra de las lagunas en el aspecto monetario. Esa es la segunda laguna la que estás mencionando, ¿no? Exactamente, esa es la segunda. Dice, ¿quién iba a ser? ¿Quién es el supervisor? El Banco Central Europeo, en sus estatutos, apenas tiene nada. Prácticamente nada. Este tema que has mencionado, Antonia, es interesante. Bueno, todos conocéis las palabras de Mario Draghi en el verano del 2012, el famoso discurso de todo lo que sea necesario para salvar el euro. Entonces, el Banco Central asumió ese papel de prestamista. Y lo que haga. O sea, whatever it takes, eso. Pero tú has señalado que hay otras lagunas que siguen sin corregirse, por ejemplo, la cuestión de la supervisión bancaria. Miguel, ¿crees que hay alguna deficiencia más en el diseño actual que no se ha corregido a pesar
del papel que ha asumido el prestamista en última instancia el Banco Central Europeo. Y quería también haceros una segunda pregunta. La política de Draghi, de esta compra masiva de bonos tanto públicos como privados, ¿no es en cierto punto un incumplimiento de los tratados, Miguel? Bueno, yo creo que, volviendo un poco, porque creo que es importante, al factor exterior. Y aquí hay un gran poder monetario que es Estados Unidos. Entonces, si pensamos, bueno, ¿cómo sería Europa sin el euro con esta crisis? ¿No? El contrafactual, que se dice, ¿no? No está claro que estaría mucho mejor. Yo creo que estaría peor. La inestabilidad de tipos de cambio sería mayor, la tensión entre países sería mayor o por lo menos igual que la que ha sido. Entonces, eso siempre ha sido un tema, ¿no? Lo decía también Miguel Carrión, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene un poder monetario, tiene el dólar, ha creado siempre inestabilidad. La visión de los europeos es: nosotros somos pequeñas islas o pequeños barcos y tenemos que montar un transatlántico porque vienen olas tremendas del otro lado del Atlántico y por lo tanto tenemos que estar más seguros. Y hemos estado más seguros en el sentido de que no ha habido la inestabilidad cambiaria que tuvimos tantas veces en el pasado. Pero yo discreparía con Miguel Otero, sí, porque me parece que el contrafactual se ve en que los países que estaban fuera del euro, tipo Polonia, República Checa, los escandinavos, Hungría, aunque han tenido crisis por las inestabilidades cambiarias en 2009-2010, les ha ido mejor. Polonia no tuvo recesión en todos estos años. La República Checa tiene el paro más bajo de la Unión Europea. Y además las rencillas internas de la zona euro, en que los alemanes se creen que nos han rescatado a todos y que los demás somos unos pedigüeños y unos mendigos que no damos las gracias. El tipo de narrativas de la cigarra y la hormiga, o sea, todo eso que ha sido tóxico y que lo más triste es que lo que pervive de la crisis es la narrativa de la cigarra y la hormiga y de los países del norte trabajadores, los países del norte vagos. Es decir, eso es lo que la gente se ha quedado de la crisis. Y eso es destructivo y yo creo que si no hubiera habido la Unión Monetaria, esas cosas no hubieran pasado. Bueno, Miguel, por favor. Claro. Sí, porque sí, termina. Al final, estas tensiones norte y sur y esas narrativas que ha habido y esos prejuicios estaban ahí. Solo que el euro es un espejo, ¿no? Entonces te demuestra tanto lo que piensan unos de otros, es como una familia, todo sale a relucir, ¿no? Pero la solidaridad también que hubo, o sea, el rescate de Grecia fue el mayor rescate en la historia de las finanzas mundiales. O sea, el volumen de porcentaje de PIB, el Fondo Monetario nunca hizo un rescate de ese tipo, ¿no? O sea, y después decir que Polonia, que República Checa, estos son países con rentas per cápita de 12.000, 14.000 euros. No es Grecia, que tiene 28.000 euros o 24 en la crisis. O sea, no podemos, yo creo, que comparar estos países que todavía tienen mucho, ¿no?, que ganar y por lo menos tienen un recorrido de crecimiento mayor por muchas razones, con países ya desarrollados, ¿no?, que son Grecia, etcétera, ¿no? Pero yo lo que quería apuntar es que frente a esas inestabilidades que vienen de Estados Unidos, lo que sí que realmente se notó era que en el tema bancario seguíamos con un sistema fragmentado y seguíamos con que era la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué falta? Aparte de falta de coordinación en la unión económica, había también una falta de gobernanza a nivel político. ¿Quién toma las decisiones? Cuando Irlanda dice: nosotros vamos a rescatar a todos los acreedores de la banca irlandesa y vamos a rescatar la banca, y Merkel dice: pues ahora cada uno que aguante su palo, ¿no? O sea, porque tenemos una supervisión bancaria fragmentada, un sistema financiero fragmentado y también una toma de decisiones políticas intergubernamental, y eso ha hecho que la limpieza de los bancos, que los americanos la hicieron prácticamente en 1 año y medio, nosotros hemos tardado 5 o 6 años en realizarla, después de crear la unión bancaria, fiarnos de que realmente ahora tenemos un supervisor único, empezar a limpiar los bancos, y España ha estado en el medio, ¿no? Porque ha venido la crisis y hasta prácticamente el 2011 no se ha atajado realmente el problema,
y bueno, tuvimos que rescatar nuestra banca en el 2012 cuando ya los americanos habían limpiado la suya mucho antes, y entonces eso ha creado unas tensiones enormes. Sí. Eso es lo que me refería antes cuando decía que la Unión Europea tiene problemas, pero no de ahora, viene desde el año 2008, en octubre de 2008, al principio de octubre, el 3 de octubre, Estados Unidos pone en marcha una política expansiva, una política de insuflar liquidez al mercado. Y en Europa, hasta el día veintitantos de ese mes, de octubre de 2008, no empezaron a pensar qué podemos hacer. Es que no sabían qué hacer. Mientras Estados Unidos ya estaba en marcha, sabía lo que hacer, había tenido una crisis importantísima del 29 y ya estaban los tíos con la mentalidad. En Europa no se sabía qué hacer y hasta abril del año 2009 no empezaron a tomar ya alguna medida en la cumbres. ¿Me permitís una pregunta con lo respecto que has mencionado ahora, Antonia? Es decir, pero estas políticas expansivas no estaban proscritas por los tratados europeos, no. Tratados europeos en cuanto a política son tratados de carácter institucional, reglamentario, pero no se meten en ese tipo de política. Lo que ocurre es que tenemos a Alemania sentada en el Consejo del Banco Central Europeo y es el que te está coartando y te está impidiendo que tomes políticas expansivas. Simplemente es eso. Quiero decir que cuando yo decía antes que había una asimetría antes de crearse la Unión Económica y Monetaria y la moneda única, que yo recuerdo al profesor Rojo, que le dije un día, hombre, qué bien, mira, vamos a desaparecer ya a quitarnos de encima, digamos, la asimetría de Alemania imponiendo la política monetaria, y oye, pues ya esto va a ser como más equilibrado, ya se van a tomar las decisiones de forma más paritaria y tal. Me dijo, no te lo creas, va a seguir mandando a Alemania. Pues entonces estamos arreglados. Ahora, es una cosa sobre la crisis bancaria, que en realidad, la unión bancaria como que se promete o se diseña en 2012 después de la crisis española. Entonces, los rescates de bancos franceses, alemanes, holandeses, hasta Irlanda, España, ocurren antes. Y España vale como de patrón para lo que viene después. Hasta 2014 no entra el supervisor único, y para 2014 ya se ha arreglado, entre comillas, Chipre. En 2016 entra la autoridad de solución. En 2015 fue Grecia. Es decir, que de hecho el único país que no hizo nada antes de que estuviera la unión bancaria más o menos montada fue Italia. Pero todos los demás se han visto obligados a hacerlo antes. Entonces lo que ha pasado es que ahora nos hemos encontrado con que la unión bancaria de repente se pone en marcha y solo queda arreglar Italia. Y entonces tenemos un problema político en Italia, porque es el país que su estrategia contra la crisis fue decir, vamos a esperar a ver si captamos el temporal y cuando crezca la economía nos salvarán los bancos y no tenemos que hacer nada. Y esto en 2011 podía parecer, claro, en 2011 o 2017, que pasan los años y la cosa no se acaba de arreglar, porque Italia no crece, porque tal. Entonces, claro, tenemos en 2015, 2016, 2017 problemas con bancos italianos y acaba pasando lo que acaba pasando ahora. Porque gran parte del ímpetu de los partidos populistas en Italia este año proviene de la resolución bancaria que existe en 2015 de unos pequeños banquitos que hubo pensionistas que perdieron sus preferentes, y entonces todo aquello acaba dando lugar a esto en Italia ahora. No ha habido reestructuración financiera real en Italia, no lo ha habido. Entonces eso es un problema que tiene el italiano y que tiene la Unión Económica y Monetaria, porque ese es el problema. El área monetaria es que si alguno de los miembros falla, los que van, como se dice, free rider, que hacen lo que les parece bien con el presupuesto, con las reestructuraciones obligadas, pues resulta que repercute sobre la estabilidad, sobre la credibilidad del funcionamiento de este área monetaria. Pero yo, es que me vais a perdonar, pero habías tú aludido antes a una pregunta, Miguel Otero, que la hemos saltado, y es las lagunas que había en la cuestión financiera, es decir, cosas que se han saltado, porque no había más remedio que saltárselas. Y era el funcionamiento de un pacto de estabilidad y crecimiento, y lo que había era muy importante, que era la cláusula de no bailout, o de no corresponsabilidad financiera. ¿Qué significaba? Que si algún país, que se lo impuso Alemania, si algún país de la Unión Económica y Monetaria tenía problemas financieros, ni la Unión Europea ni los países miembros acudían en su ayuda. Ni el BCE.
Ni el BCE, por supuesto, claro, nadie acudiría a su idea. Era no corresponsabilidad financiera. Sí, entonces, ¿qué ha pasado? Si me preguntas, permites, Antonio, la pregunta que yo planteaba es hasta qué punto, o sea, la intervención de Draghi ha ido un poco en contra... Bueno, no solamente, es que ha desaparecido. Sí, sí. Ha desaparecido. Eso se han saltado completamente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha habido que arreglarlo, ha habido que modificarlo 2 veces. O sea, que quiere decir cómo estaba diseñado el área monetaria con el Tratado de Maastricht. La crisis financiera y sobre todo la crisis de deuda soberana ha hecho que se eliminen todos estos aspectos de normalización, de estabilización y se piense en otra cosa. Sí. Ese es el tema. Es decir, ¿qué es lo que se está yo creo que hay que decir que el BCE se ha tenido a la letra en el sentido de que ha habido ya un juicio a nivel de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia Europeo, que ha decidido que todo lo que ha hecho el BCE por ahora está dentro del marco de los tratados, o sea, no ha incumplido los tratados, porque aparte de tener la misión y el mandato de estabilidad de precios, tiene lógicamente el mandato de estabilidad financiera en el área monetaria, y mucha de la política expansiva, el quantitative easing, ¿no? la expansión cuantitativa que ha hecho el Banco Central Europeo ha sido para subir la inflación a su objetivo, que son el 2%. Pero claro, al hacer eso está comprando por los mercados secundarios, porque no lo puede hacer en los primarios, deuda soberana, y eso quiere decir que en principio no, en la letra no, pero en el espíritu ha roto con lo que estaba explicando aquí Antonia, y mucha gente del norte de Europa piensa que esto no es sostenible porque está salvando a los países que están en problemas. ¿Pero por qué ha sido eso? Porque Draghi es italiano. Si hubiese sido alemán, holandés, no lo había hecho. Porque es italiano. Bonos basura incluso han estado comprando. Sí. Bueno, la gente de la FED ya nos decía en el 2011 que al final, en el 2011 que aquí todo el mundo decía que que esto sería imposible, que no le quedaba otro remedio al Banco Central Europeo de hacer expansión cuantitativa. Y al final no le quedó otro remedio. Y medidas no convencionales. Y medidas no convencionales que ha estado aplicando, afortunadamente. Sí, es que la alternativa hubiera sido que se hubiera salido Italia del euro en el 2011. Es decir, eso son palabras mayores. Es que eso era muy duro. Perdonad, habéis ya mencionado en nuestras instituciones Holanda, Alemania, que hay una filosofía detrás de estos países, y además no es un problema de un partido. O sea, por ejemplo, el actual ministro socialdemócrata que ha sustituido a Schäuble, pues también es muy ortodoxo en ese sentido. Yo quería preguntaros si, habida cuenta de que la reforma de cualquier tratado exige la unanimidad, ¿creéis que Alemania está dispuesta a hacer concesiones o abandonos un poco de esta filosofía tan ortodoxa de la casa en orden, que me parece que habéis mencionado antes, de que cada palo aguante a su vela? ¿Creéis que hay posibilidades de un cambio dada la situación política actual de Alemania? Bueno, yo creo que la visión alemana, y se ha visto en las últimas declaraciones de Merkel, ¿no? en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, pero de domingo, y es un poco intermedia entre lo que publicaron estos, ¿cuántos fueron? 11 o 9 países del norte, ¿no? Los pequeños, 8. Holanda más 7. Holanda más 7 que han puesto un papel sobre la mesa diciendo: nosotros no queremos mayores avances en la unión fiscal, no compartir más riesgos, hay que reducir los riesgos primero, y pues hablaremos, mientras que Merkel ha empezado a decir pues que en algunos elementos sí que se puede tener a lo mejor un presupuesto de inversión para la zona euro, se puede a lo mejor tener un Fondo Monetario Europeo independiente ya del Fondo Monetario Internacional, una mayor soberanía, autonomía en Europa, sobre todo en el lado también de seguridad, defensa, migración, mayor integración. Entonces yo creo que ella está poniéndose como suele hacer siempre Alemania, que es intentar ponerse en el medio, de equilibrio, y entonces yo creo que va a haber alguna pequeña concesión. Y yo creo que donde va a ser la gran batalla es en lo que anunció ella, que en principio debería haber un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana en ese futuro Fondo Monetario Europeo, y eso lógicamente para países como Francia, Italia y España es
un no rotundo, porque si introduces ese mecanismo de reestructuración, lógicamente los operadores de mercados van a tratar la deuda soberana de los países más débiles de diferente manera, con mayor riesgo que la de los países más sólidos, y eso nos perjudica. Aplicarán una prima de riesgo mucho mayor. Claro. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la canciller alemana se ha aproximado, que hasta ahora no había dicho nada, se ha aproximado a la propuesta de Francia de septiembre del año pasado, y de alguna manera también a la propuesta de la Comisión Europea sobre crear este Fondo Monetario Europeo para independizarse un poco de la dependencia del Fondo Monetario Internacional, que fue absolutamente necesaria para apoyar a los países del eurosistema y a los países que no participaban en el eurosistema, con los dos mecanismos que se crearon en el año 2012. Pero yo creo que es eso, es acercarse para llegar a un punto de acuerdo y llegar a algo, a algún tipo de solución para el eurosistema, y no decir que se van a reunir el 28 y 29 y no van a llegar a ningún tipo de decisión. Yo creo que sí, que es eso. Otra cosa son las cantidades de los fondos de inversión, del préstamos de inversión que se acuerden, las cantidades que ya proponen también, que son muy limitadas, para unos préstamos a 30 años, préstamos a 5 años, para los de 30 años a largo plazo para los países que tengan problemas, y a los de 5 años, pues, para países como Italia, por ejemplo, que tienen un nivel de desempleo muy elevado, pues ayudar a los jóvenes, pero y es acercarse un poco a las propuestas que ha hecho el presidente de la Comisión Europea, por lo menos desde hace 2 años, crear una bolsa de ayuda a las inversiones y reanimar Europa, porque Europa no debe ser un sitio donde se ha sufrido los ciudadanos europeos, sino que por consecuencia de la crisis, sino un sitio de oportunidades. Entonces, tratar de animar un poquito el espíritu europeo, que está muy decaído. Quisiera... Bueno, yo creo que aquí, mi opinión es que en realidad no se va a llegar de muy lejos, y yo no me iría siquiera a lo que has dicho tú de la reforma de los tratados. Es decir, en este mes como mucho se va a acordar lo del Fondo Monetario Europeo, pero no va a haber ni cantidad de depósitos ni plan para ello, por cierto, como ha habido, por ejemplo, hasta Finlandia. Pero es que yo creo que aquí quien se lleva el gato al agua al final es Holanda, y yo creo que eso nos ilustra un poco que la estrategia de Francia, en mi opinión, ha sido nefasta, porque se han pegado a la idea de los años 90, de que aquí basta con que Francia y Alemania se pongan de acuerdo, hablen con España e Italia y luego el resto. Y esto lo dijo Bruno Le Maire directamente en una entrevista en Político hace unos meses. Y lo que ha pasado es que antes de que Francia y Alemania pudieran hablar, porque estaba el gobierno alemán en funciones y tal, llegó Mark Rutte y negoció un frente común con otros 7 países y puso encima de la mesa un papel. Digo, tengo un frente de 8 países que se oponen a esto, antes de que Francia y Alemania pudieran siquiera hablar. Y entonces Francia no ha intentado hacer un frente común con otros países, porque su idea era literalmente, vamos a hablar con Alemania, luego España e Italia, y luego vendrá el resto. El 5º país es Holanda. Y Holanda ha dicho, yo no juego así a este juego. Yo no voy a ser el 5º país a que vengas a hablarme después de hablar con los otros 4. Entonces, estamos en la Unión Europea a 28 o 27 en el Reino Unido. Esto no es la Unión Europea 15 del año 99. Y Francia no ha sabido ver eso, me parece. Y Mark Rutte ha sido mucho más hábil en ese sentido. Y si miras un poco más, entonces yo al final veo que estamos en la Europa de Rutte, que es una Europa en la que básicamente la metáfora que Rutte usa para describir la Unión Europea es como una liga de fútbol, en la que si uno no se clasifica para la Copa de Europa, pues el año que viene se clasificará, pero no pides que se haga un equipo común, ¿no? Pues algo así. Entonces, la metáfora, literalmente la metáfora que ha usado Mark Rutte para describir la Unión Europea ha sido esa. Y yo creo que al final vamos a acabar en ese tipo de Unión Europea, en el fondo insolidaria. Bueno, esperemos que no. No, yo lo que decía es que este Fondo Monetario Europeo, que a lo mejor ni se va a llamar Fondo Monetario Europeo, dicen, no se debería llamar Fondo Monetario Europeo, porque hay una autoridad monetaria y es el Banco Central. Claro, lo único que pasa es que el Banco Central. Hay el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional también. En fin. No, como se supone que se va a formar con la base del Mecanismo Europeo de Estabilidad, con la base del MEDE, pues entonces dice, bueno, ¿qué se hace con ello? El problema, yo creo también, de carácter institucional, es que el MEDE es un acuerdo intergubernamental. Son los países miembros los que opinan, los que deciden. Mientras que el Fondo Monetario Europeo debería ser un órgano que estuviese en los tratados,
quiere decir que esté controlado por el Parlamento Europeo y que los Estados miembros, pues, en fin, ya está todo escrito en el tratado. Y el problema es eso, que muchos Estados miembros no quieren que se comunitarice. Ese es el problema, yo creo. Sí. Porque dice, voy a tener 500.000 millones de euros. Bueno, pues 500.000 millones es una buena bolsa por ahora. Se puede ampliar, como está previsto, pero el problema es eso. La toma de decisiones, que yo veo que es un problema importante en el eurosistema. Desde la crisis de gobernanza del año 2010 se ve que, a pesar de todos los semestres europeos, plan Europlus, etcétera, etcétera, existe todavía ese centro. Me gustaría dar la palabra ahora a Miguel y preguntarte una cosa, porque bueno, como investigador del Real Instituto Elcano, el Real Instituto ha sacado hace recientemente una propuesta de consenso entre un grupo de economistas para fortalecer la eurozona. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste esta propuesta? ¿Qué ideas? Bueno, va sobre todo también un poco al hilo de lo que acaba de decir Antonia, ¿no? Yo creo que es una propuesta más ambiciosa, mucho más ambiciosa, no se limita simplemente a la negociación hacia el 28-29 de junio, que es mucho más estrecha, sino que realmente es una visión a largo plazo, ¿no? A largo plazo, y mucho de lo que planteamos pues necesitaría cambiar los tratados, y eso sería que creemos que no puede haber una unión económica, monetaria y fiscal, o sea, monetaria y económica sin una fiscal, sí, y sin una política. Entonces ahí lo que planteamos es que haya una autoridad fiscal europea, o sea, un presupuesto de la zona euro, un tesoro de la zona euro, sí, que pueda tanto gastar, pero también recaudar, incluso emitir deuda conjunta, ¿no? Y eso debería servir porque al final todos queremos que los países converjan, pero en Estados Unidos, en China, en Rusia, hay muchas regiones que tienen una productividad diferente, un nivel de vida diferente, una innovación diferente y tal, pero normalmente hay un tesoro, hay un presupuesto federal que compensa esas diferencias. Y entonces esto es un poco lo que siempre Alemania y Holanda siempre temieron, entrar en esta Unión Europea de las transferencias, una unión de transferencias, pero pensamos que si se diseña bien, esas transferencias pueden ser aceptadas. ¿Por qué? Porque hay aquí pues bienes comunes, bienes europeos comunes, que solo se pueden resolver, o sea, son temas que solo se pueden resolver a nivel europeo, que al final pues necesitan incluso a lo mejor de impuestos europeos. Entonces que esa autoridad fiscal pueda recaudar impuestos y pueda gastar y pueda, bueno, pues dedicar cierto dinero pues a la seguridad, a las fronteras, a la estabilidad macroeconómica, a la convergencia económica, etcétera, y al clima. Concretamente al clima, a todo el tema de los refugiados, migración, pero concretamente también pensamos que el Banco Central Europeo tiene que ser un prestamista de última instancia, incluso para los soberanos, en momentos de ataques especulativos. O sea, hay veces cuando el mercado especula o entra en una dinámica irracional, ¿no?, de movimiento de manada, que tienes que tener ese prestamista de última instancia, que lo tienen todos los países. Pero también que sería un poco pues las estructuras para crear una disciplina fiscal. Aquellos países que tengan problemas y que al final haya una autoridad fiscal, con nosotros lo que haríamos con el MEDE no lo desarrollaríamos en un Fondo Monetario Europeo, lo desarrollaríamos en una especie de consejo fiscal, una AIREF independiente. ¿Podrías explicar un momento el concepto de AIREF? O sea, porque a lo mejor algún espectador sí, no lo... o sea, sería una especie de instituto, órgano más tecnócrata, sí, no político, que mira las cuentas y que mira que se respeten los tratados y que no se gaste más de la cuenta. Entonces, si hay un país, por ejemplo, que está en dificultades, y esa dificultad, porque no puede financiarse por los mercados, viene de un ataque especulativo o de efecto manada o de algo irracional o una crisis tremenda, y hay apoyo del Banco Central Europeo, hay la liquidez del Banco Central Europeo. Pero si ese país es insolvente, se ha pasado de la raya, entonces lo que planteamos es que pierde la soberanía fiscal. O sea, el control de las cuentas recae en esa autoridad fiscal europea,
y eso significa también que va a haber un programa de ajuste que se va a negociar entre la autoridad fiscal y ese país, pero la diferencia entre lo que teníamos hasta ahora, que era la troika y que era todo esto, es que esto ya sería más comunitario, paneuropeo, y el presidente de esa autoridad fiscal es propuesto por el Eurogrupo de una manera intergubernamental, pero tiene que ser ratificado por una comisión del euro en el Parlamento Europeo, para darle esa legitimidad a nivel europeo, que esa persona no es simplemente pues el presidente del Eurogrupo, que es intergubernamental, donde Alemania siempre manda, sino que tiene ese aval para que alguien como Varoufakis no diga es que el Eurogrupo no es realmente democrático, y el MEDE no es democrático, y la Troika no es democrático, sino que ya es una autoridad fiscal con la legitimidad para poder imponer esos ajustes. Perdón un momento, me gustaría que Antonia y Miguel también nos diesen un poco lo que les parece esta propuesta. También, si podéis responder una cosa, porque Miguel ha planteado la necesidad de una unión fiscal. Sin embargo, hay voces de otros economistas como Dani Rodrik o Barry Eichengreen, que son un poco más críticos con esta unión fiscal y proponen, en cambio, una coordinación de políticas fiscales. Bueno, ¿podríais, Antonio y Miguel? Claro, sí. Eso más o menos se está pretendiendo con las reformas que se ha hecho a raíz de la crisis financiera. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, totalmente no, pero hay aspectos importantes de lo que tú has comentado que yo estoy de acuerdo. De hecho, yo hace tiempo que vengo proponiendo la creación de un tesoro europeo. A mí me parece muy importante. Lo único que ocurre, y no solamente el Tesoro Europeo, un Banco Central Europeo que no solo sea prestamista en última instancia, prestamista en primera instancia, que es decir, ir a la liquidez de los mercados, no esperar que haya ya un riesgo claro de crisis sistémica, en el que ya haya que eliminar bancos con el mecanismo único de resolución que ya hay planteado, aunque todavía no está completado. Quiero decir, no esperar a que la crisis esté a la puerta del sistema financiero. Un prestamista en primera instancia. El Tesoro está muy bien. Lo que ocurre, y yo siempre me lo he planteado, es decir, ¿qué hay detrás de la unión fiscal? ¿Qué hay detrás de la unión fiscal? Detrás de la unión fiscal está la decisión política de los políticos de los Estados miembros. ¿Cómo gastan su dinero? Ese es un problema muy serio. Porque dices, bueno, intervienes, a mí me parece que sobre el plano está estupendamente. Intervienes, le quitas la soberanía fiscal al Estado que sea, no cumple, además tiene que pagar, si se le ayuda, a mí me parece perfecto. Pero los partidos políticos se alimentan precisamente de tratar bien a sus ciudadanos, de tratar de favorecer a sus ciudadanos. Y yo creo que eso no funciona, eso no funcionaría. A mí ya te digo que en teoría me parece perfecto, pero detrás de las decisiones presupuestarias están las decisiones políticas. Perdón, hace un momento, que es que nos estamos acercando. Sí. Miguel, te voy a dar la palabra, y cuando termine esta introducción, Miguel, vamos a hacer sé que va a ser imposible prácticamente, pero un breve resumen de eso. Miguel, pues yo voy a ir a lo que has dicho de estos economistas como Rodrik y Eichengreen, que dicen que lo que hay que hacer es volver a la coordinación de políticas nacionales. Y yo creo que lo que les pasa a estos economistas anglosajones muchas veces es que observan la imposibilidad política que hay en Europa, esta división. Entonces dicen, bueno, si no se va a poder hacer una reforma federal por razones políticas, entonces hay que volver a dar soberanía a los países. Pero es que eso es incompatible con una unión monetaria como la que... O sea, esas unión monetarias acaban fallando. La unión monetaria latina falló hace 150 años por las mismas razones. Es decir, entonces, esa es la primera. Entonces, lo que yo creo es que a lo que hay que aspirar en realidad es a una solución federal con un tesoro europeo, que el prestamista de último recurso no tiene por qué ser prestamista para los Estados miembros, pero tiene que serlo tiene que serlo para el Tesoro Federal, una vez que exista. Y bueno, de hecho eso hasta Benoît Cœuré, el Banco Central Europeo, en un discurso de hace un par de años dijo básicamente que esa era una de las posibles soluciones. Lo que pasa es que es políticamente infactible. Entonces esa es la cuestión, que sí, o sea, el tema es que la solución ideal la conocemos todos. El problema es el obstáculo político para llegar a ella. Y bueno, pero yo sí que diría que tenemos que hacernos a la idea de que la solución final no va a ser un tesoro europeo
y un préstamo de un recurso también para los Estados miembros. Una vez que hay Tesoro Europeo, los Estados miembros se convierten como en comunidades autónomas o en estados americanos o en municipios, y esos ya no son soberanos y no tienen derecho a que el Banco Central les rescate. Es decir, si un municipio se arruina, es por una gestora. Es decir, que en el momento que tienes un tesoro federal, tienes un tesoro federal. El problema es la ingeniería política para eso y conseguir que los países se pongan de acuerdo en eso. Pues muy bien. Casi nos estamos llegando al tiempo final del programa, y entonces voy a pediros una última intervención de un minuto, viendo un poco todos los temas que han salido en este debate, cosas que queráis señalar. Empezamos, si te parece, Miguel, Antonia, Miguel, si os parece bien. Bueno, yo decir que eso, ¿no? Que hay una teoría económica que piensa que puede haber, pues, el dinero sin una autoridad política para sustentarlo, pero hay otra que dice que no, que necesitas una autoridad política para sustentar una unión monetaria, y a eso vamos, ¿no? O sea, ahora mismo está más intergubernamental y por lo tanto es más complicado y tiene Alemania mucho poder, pero yo creo que el gran desafío es sobrepasar la falta de confianza que hay ahora mismo en los países, pero las comunidades políticas en la historia siempre se han creado por desafíos y amenazas exteriores. Entonces, Trump, Brexit, Rusia, el ascenso de China, cada vez Europa va a estar enfrentada a mayores riesgos y desafíos exteriores. Y entonces ahí va a caber, pues, la decisión, ¿no? O sea, seguimos avanzando para crear esa unión política, y eso va al final fortalecer el euro, y a lo mejor tenemos que avanzar en temas como seguridad y defensa, seguridad de las fronteras, para dar los pasos monetario o fiscal que es necesario. Por lo tanto, yo creo que frente a aquellos que piensan que la solución es volver al nacionalismo, volver a los países y a las barreras, y a que podemos enfrentarnos solos, pues una solución más federal, ¿no? Sí. Antonio, por favor, un minuto, y luego Miguel. Bueno, yo, la verdad, llevo muchos años analizando la marcha de la Unión Europea, todos estos asuntos, y siempre ha habido retos, siempre ha habido crisis que ha amenazado a la Unión Europea, siempre estábamos en crisis. Entonces, yo confío que esto también se va a superar, y yo espero que se supere. Lo único que pasa es que necesitará su tiempo, necesita no solamente la celebración de un consejo como el que tenemos este mes, hará falta más celebraciones de consejo, más reuniones de los Estados miembros, y yo confío que sí, porque el euro por lo menos ha proporcionado estabilidad con sus problemas y con sus crisis, pero yo sigo confiando en la Unión Europea y en la estabilidad monetaria que proporciona el euro. Muchas gracias. Miguel, por favor. Pues yo creo que yo voy a ir un poco en la línea de Miguel Otero, que estamos en un momento un poco existencial, y haría la analogía con Estados Unidos cuando se creó la Constitución americana. Estamos en Europa en un modelo confederal parecido a los artículos de confederación de Estados Unidos, y Estados Unidos, justo antes de la Constitución americana, lo que se encontraba era con las 13 colonias independientes que habían ganado la guerra al Imperio Británico, pero estaban sobreendeudadas, no se fiaban entre sí y tenían una Constitución confederal. Y eso estaba fallando. Y entonces, hay una frase muy bonita en la Constitución americana que es para crear una unión más perfecta. Cuando hablamos en la Unión Europea de crear una unión cada vez más estrecha, lo que nos hace falta es lo que podemos llamar un momento hamiltoniano, por Alexander Hamilton, de crear esta unión más perfecta que la que tenemos. Y eso es el paso de confederación a federación. Y lo que Alexander Hamilton hizo, que fue entre otras cosas el primer banquero central de Estados Unidos, era análogo de banquero central, porque banquero central no había, propuso que hubiera una mutualización de deuda, y que el nuevo gobierno federal emitiese bonos en la nueva moneda y comprase todos los bonos de las colonias y del gobierno anterior, y de esa manera como reiniciase el sistema. Y fue un gran éxito monetario. O sea, los historiadores de la economía monetaria saben que eso fue un gran éxito. Entonces, aquí lo que hace falta, no sé si hace falta un enemigo externo como tenía en aquel caso. Es que en aquel caso las colonias americanas tenían las colonias francesas en el norte, tenían el Imperio Británico, que estaba todavía medio en guerra con ellos, entonces el Imperio Español en el sur, tenían una posición muy precaria y no tenían más remedio. Sabían que o resolvían el problema o volvían a ser colonias. Entonces, a lo mejor necesitamos un enemigo externo
para que haya un momento hamiltoniano, y esperemos que de Alemania salga algún tipo de liderazgo mejor que el de Angela Merkel, porque Angela Merkel se habla mucho de que fue a ser la líder del mundo libre, y en realidad ha demostrado a lo largo de sus 15 años de mandato en Alemania que para liderar Europa no vale. Bueno, muy bien, Miguel, muchísimas gracias, y bueno, vamos a terminar aquí el programa. Daros las gracias a todos nuestros telespectadores por haber seguido el programa, y por supuesto dar las gracias a Miguel Otero, a Antonia y a Miguel por este magnífico debate que nos han brindado. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta dentro de 15 días en ECO.